Un judío descarriado. ¿Se considera usted un judío descarriado? No, en absoluto. Esa referencia tiene que ver con un determinado momento de lo que iba sucediendo en nuestra construcción cívica, que yo siempre hago referencia al cardenal Bergoglio, ¿no? Yo siempre digo, es el referente de todo aquello que tuvo que ver en esa famosa homilía, fue en el Te Deum, donde él planteó que cuando los valores y las instituciones están siendo profanadas, nadie se puede quedar ni en sus casas ni en los templos. Y desde ese espacio yo diría que muchas de las cosas que yo propongo, que es construir ciudadanía y participar, están todas tomadas de los textos de la Conferencia Episcopal Argentina. Es decir, mucha gente me pregunta a mí, digamos, ¿por qué me meto en lo que me meto y digo lo que digo? Y mi referencia es que desde el diálogo argentino del año 2002, las religiones y la sociedad civil asumimos un protagonismo para restituir este entramado de volver a construir entre todos la viabilidad no solo de una democracia para elegir, sino de una república para que nos gobiernen. Y con respecto al tema de la comunidad es porque yo creo que hace falta todavía una pedagogía y una didáctica a la sociedad argentina de plantear de que las instituciones centrales de la comunidad judía son muy importantes, pero no necesariamente representan a todos los judíos que yo digo, gracias a Dios, sin asimilarse, están integrados a la sociedad, y que a veces las instituciones tienen su propia lógica para representar. Muchas veces yo he manifestado opiniones, nunca lo hice en nombre de la comunidad judía, pero muchas veces sectores del poder le pidieron a la comunidad judía mi cabeza, y ahí empiezan a haber algún tipo de tensión entre la representación emblemática y la que algunos de nosotros tenemos. Yo creo que la comunidad judía en ese sentido, una clara evidencia es que está integrada porque le provee a unos y a otros de sus referentes. Si uno hace una lista de referentes que son de la comunidad judía, uno no puede decir que estén alineados en uno o en otro sector. Eso forma parte de nuestra diversidad y de nuestra pluralidad, y creo que es muy sana y muy buena. Sin embargo, recién hacías referencia vos a esto que muchas veces pasa dentro de la dirigencia comunitaria, de no poder concebir dentro de sí a judíos que están asimilados o que tienen otra manera de interpretar su ciudadanía y su religiosidad. Pero sin embargo, cuando fue la última elección en AMIA, que usted también se presentó, cuando hubo que decidir finalmente, su sector apoyó al sector conservador que hoy está en el poder. Sí, en realidad es muy importante también explicar que las elecciones de la AMIA no son elecciones de los judíos de la Argentina. En principio la AMIA es una mutual, tiene 15.000 asociados, no votan los judíos de la Argentina, de esos 15.000 con 3.000 votos sacás la primer minoría, y a diferencia de la política nacional, es un gobierno de unidad porque todos los sectores de la comunidad, no importa cuántos votos sacás, participan luego de una comisión directiva. Acá la discusión es que siempre una comunidad es a imagen y semejanza de la sociedad en la que vive. Entonces, toda la discusión, ¿quién es? El presidente, no la representación comunitaria. Y en este caso, nuestra agrupación, pues yo, digamos, participé en la última elección, nuestra agrupación tenía dos puntos ideológicos, que es el pluralismo, el reconocimiento de todas las corrientes religiosas, y dado que el otro sector, que no era radical o ortodoxo, no estaba dispuesto a suscribir estos principios, se optó por reconocer la primer minoría. Nosotros decimos, si hace 100 años el que saca la mayor cantidad de votos pone el presidente, aunque yo no acuerde con mis hermanos ortodoxos, si ellos sacaron la primer minoría, si la segunda y la tercera no se ponen de acuerdo en los contenidos, hay que respetar la primer minoría. Y creo que además fue muy sano, porque ahora toda la sociedad y la comunidad misma sabe que si la AMIA tiene un presidente que proviene del sector ortodoxo y a la hora de representarla no hizo absolutamente nada que tenga que ver con la ortodoxia. Obliga a la participación, que es un poco el tema de fondo claro, que estamos hablando. Yo digo, ¿no? Uno le puede pedir a la sociedad argentina que participe y a su comunidad que no. Sí. Y uno no puede tampoco decir que alguien, porque piensa diferente, como un hermano mío ortodoxo, yo no coincido con él en su visión, si participa y gana la elección, hay que dejarle, además de que asuma, que reconozca que no hay que tenerle miedo al diferente, porque aún siendo el presidente ortodoxo como es Borger, no hizo ni a la AMIA más ortodoxa de lo que era antes, cuando la gobernaban los que no eran, y se olvidó también que es ortodoxo, porque en última instancia se entusiasmó con el protagonismo mediático, con la política nacional, y nosotros le estamos reclamando hoy a los sectores ortodoxos que lo vuelvan a Borger a su cauce, porque se dedica a cosas que un ortodoxo no debería hacer. ¿Y su simpatía política, su sentimiento político está en la derecha? Bueno, yo te agradezco la oportunidad. Bajo ningún punto de vista yo acepto ninguna alineación en términos de derecha y mucho menos en términos de que cuando uno plantea orden y ley, lo pongan en ese lugar.
Creo además que la Argentina vive un estadio de desintegración institucional, que es un acto demagógico dividirnos entre izquierda y derecha cuando lo que está profanado es el sistema. Yo te diría, mira, me gustaría discutir posiciones de izquierda y derecha, pero primero restablezcamos las instituciones y la república para que las discusiones sean de contenido y no aprietes o chicanas que quien tiene la hegemonía del poder termina poniéndole categorías a las personas, no por lo que opinan, porque ni siquiera te escuchan, sino justamente porque te ponen en el lugar de vencedores y vencidos, de amigos obsecuentes o adversarios. Sí, lo que pasa es que justamente haciendo este reduccionismo simplificador, cuando aparece con Bloomberg o cuando aparece al lado de determinadas figuras, la gente empieza a decir, bueno, o el sector más progresismo dentro del judaísmo dice, ah, bueno, el rabino Berman se alineó, se corrió a la derecha. Claro, ahí también es muy relevante lo que planteás, porque nuestra participación con Juan Carlos Bloomberg, con el que no coincido necesariamente en el 90% quizás de sus propuestas o sus ideas, era un portavoz de una situación de la sociedad y denotó, además de que él se equivocó, el estado de hipocresía de nuestra sociedad. Porque una vez que te matan el cartero, nadie quiere leer más la carta. Y al mismo tiempo, hoy estamos muchísimo peor en términos de inseguridad de cuando él convocaba. Entonces yo planteo, estar con él es ser como él y al mismo tiempo, junto con él, más de 60 padres que le habían asesinado a sus hijos, que venían de las provincias, que quizás no tenían la habilidad de armar sus carpetas, ni tampoco recorrer el mundo, fueron borrados de un plumazo porque él se equivocó. Creo que esa idea paternalista, carismática de caudillo, que nosotros no seguimos ni idea ni principios, sino personas, nos hacen a nosotros perder la capacidad crítica, donde particularmente tampoco era el lugar de Bloomberg proponer leyes, ni resolver el problema. Si hubiera un Estado y hubiera instituciones sólidas, dicen, miren señor, comprendemos su dolor, es muy noble que usted movilice a la gente, pero nadie lo pone a usted en el lugar ni de legislador, ni arreglar el problema de la seguridad en la Argentina. Usted es un ciudadano con un dolor y no necesariamente una figura que va a revolucionar el sistema penal. Bueno, pero fíjate qué punto habrá influenciado que el propio, en ese momento, presidente Néstor Kirchner hizo una convocatoria al Salón Blanco de Casa Rosada para anunciar un paquete de leyes y de medidas, de las cuales muchas quedaron en la nada, ¿no? Claro, entre la inconsistencia de haber tenido el retrato del hijo de Bloomberg, Axel, en su escritorio cuando empezaba, y mandar la contramarcha con Delía cuando terminaba. Porque yo, de alguna manera, tuve una proyección más masiva el día de esa marcha, que era la contramarcha de Delía Bloomberg, y donde uno tenía que plantear que no está dispuesto a que, aún no coincidiendo en las ideas, como puede ser mi caso con Juan Carlos Bloomberg, tenemos la libertad, viviendo en democracia, de expresarnos y movilizar. No a los que les pagamos, no a los que están cautivos, sino a familias. Ustedes recuerdan que eran familias enteras que se movilizaban con una vela, y yo creo que eso un Estado responsable lo fomenta aunque no acuerde. Silvia. Sí, ¿vos crees que te sumó enemigos la carta de la esposa de Meyer, de Marshall Meyer? No, yo creo que no, porque Naomi, a quien quiero y respeto, firmó la carta que Héctor Timerman le indicó. Creo que en este sentido yo desde ya se lo aclaré también a él, que me parece que no era ni prudente ni responsable, porque todos aquellos que somos egresados del Seminario Rabínico Latinoamericano y que seguimos en esta línea, ni siquiera tenemos que pensar igual, pero somos sus discípulos. Él nos legó este mandato. Y en este sentido yo creo que él lo que quería era discípulos que lo continúen y lo recreen en cada contexto, que obsecuentes que lo copien y lo repitan indefinidamente. Claro. Y yo no tengo ninguna duda, y no lo quiero de alguna manera discutir, porque estoy con una tranquilidad de conciencia absoluta, que si Marshall Meyer, que en paz descanse, estaría entre nosotros hoy, ratificaría plenamente mis convicciones y mis posiciones, porque creo que al mismo tiempo de lo que él luchó y trabajó, era un principio trascendental, no estar con los poderosos ni con los ganadores, sino con las convicciones. ¿Vos crees que la gente sabe que ella firmó lo que otro le indicó que firmara? No, yo creo que ella se tiene que hacer cargo porque se prestó a firmarlo, pero de alguna manera el tono de esa nota al director de la Nación, exigiéndole que nunca me pongan a mí ni me publiquen diciendo que soy discípulo de Marshall Meyer, cosa que soy, lo diga Naomi, lo pongan no al diario de la Nación, es del tono de a quien hoy se proclama un barra brava, que tiene un estilo editorial desde Twitter hasta cualquier presentación del mismo tenor que esa carta. Por supuesto que uno no puede hacer grafología, pero uno puede hacer comparación digital de los textos y se va a dar cuenta que el espíritu de esa carta fue justamente lo que comentaba antes. Después de mi aparición en la Plaza de Mayo,
fue justamente Héctor Timerman el que habló con las autoridades de la AMI y de la ADIA para leccionarme y no permitirme necesariamente que sea esta oveja descarriada. Y yo particularmente creo que parte de la pluralidad y la democracia y de la libertad de expresión es salir a la calle con otro y decirle, mira, no pienso como vos en absoluto, pero tenés todo el derecho y las garantías para poder expresarte como vos quieras. Y esto creo que forma parte de nuestra diversidad, ya no solamente judía, sino de la sociedad argentina, que creo que crece en esa dirección y se empobrece cuando alguien quiere tener la absoluta verdad o quiere más rencor y revancha que equidad y justicia. Adrián. Rabino, sobrevuela la palabra tolerancia en su discurso, la necesidad de tolerancia, y me lleva a la situación del Parque Indoamericano en Villa Soldati y la toma. ¿Cómo lo analiza usted, la figura del Estado ausente, tal vez, quiero escuchar su reflexión, y la intolerancia seguramente que muchas veces prima en nuestra sociedad? Creo que es una oportunidad que lamentamos por las muertes y el dolor, de que reflexionemos seriamente que no podemos seguir como espectadores pasivos en la habitación mientras el espacio público queda degradado y profanado en una especie de confrontación entre quienes quieren ganar la próxima vez. Mientras tanto perdemos todos. Entonces creo que hay una responsabilidad cívica y social donde digo, bueno, nosotros no tenemos la culpa, los ciudadanos, pero tenemos responsabilidades. Y para no hacerlo muy largo en este año que está terminando del bicentenario de la Revolución de Mayo, que dijimos hace 200 años, lo que todavía tenemos que corroborar, hay que ver si sabemos de qué se trata. Y se trata de la ley, se trata de cumplir los pactos preexistentes y uno los derechos que están pendientes no los puede otorgar a costa de los que están adquiridos. Lo que significa que hay una gran deuda social. Yo de alguna manera creo que en este estadio en que nosotros nos encontramos, debiéramos volver a ponerle a las palabras un peso propio que no tenga que ver con los fantasmas del pasado. Por ejemplo, un país que crece al 6-7% en los últimos 7 años no puede tener el nivel de exclusión y de pobreza que hoy tenemos, porque confundimos crecimiento económico con desarrollo. Nosotros crecimos económicamente, pero no tuvimos desarrollo. La prueba es que no hay política de Estado, por ejemplo, habitacional. Ahora, vos querés empezar a discriminar si es de la ciudad o es nacional, etcétera. Te diría que es una discusión muy interesante, pero el resultado neto de un país que es república, representativa y federal, se hace cargo entre todos del problema de los argentinos. Esta idea de tirar al medio a la gente y dejarla expuesta en su indignidad para ver quién gana y quién pierde en una próxima elección es la vergüenza de todos nosotros. ¿Cómo estuvo entonces el Estado en esta situación? Ausente en una dimensión que creo que es una responsabilidad muy importante. Para esto yo te diría que podríamos hacer una comparación por el hecho más didáctico, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con Brasil. Si lo comparamos con Brasil, ¿vos ves en Brasil que esté resuelto todo el tema habitacional, el tema de la pobreza, el tema de hambre? No. Pero ¿cuál es la diferencia por la cual Brasil avanza y nosotros no lo podemos hacer? Yo creo que la clave está en la misma insignia patria. Brasil dice orden y progreso. Nosotros lo que tenemos es desorden y retroceso. Se confunde aquí orden con represión. Acá hay que ordenar las cosas. Hay que decir a la gente, cada uno tiene que estar ubicado en su lugar y lo que está pendiente hay que tener una planificación de mediano plazo con 2 palabras que los argentinos denostamos. Política de Estado. Pero para que haya política de Estado necesitas política y Estado. Y nadie quiere meterse con la política y todos confundimos el Estado como herramienta noble de administrar el bien común con una herramienta de vaciamiento para el administrador de turno. Sergio, ¿y eso es porque el argentino tiene mucho de habitante y poco de ciudadano? Ahí hay un gran desbalance. Este es un documento que nosotros compartimos con la Comisión de Justicia y Paz del Diálogo Argentino y de otras organizaciones que creemos que la Argentina está quebrada no económicamente, sino por evasión cívica. La Constitución, y volviendo a lo que estamos viendo hoy, le da los derechos a todos los habitantes. Creo que es una muy mala idea suponer que si es inmigrante o de qué extracción, de qué color o de qué clase social. La ley es clara y eso no se discute en términos coyunturales porque es algo fundante y estructural. Pero al país, la República y las instituciones las sostienen los ciudadanos.
Bueno, pero ahí los ciudadanos aparecieron con un discurso subyacente a esto del cumplimiento de la ley, que era la discriminación, la xenofobia. Yo diría que más que xenofobia o discriminación, yo vi racismo. Porque creo que también hay un trabajo didáctico. Nosotros que somos nietos de los que bajaron de los barcos, y este es un país de unidad en la diversidad, tenemos que tener un respeto no por el hoy, sino el hoy iluminado por un pasado que no se repite, pero nos proyecta hacia un futuro. Entonces, como bien vos decís, acá está faltando educación moral y cívica. Es decir, acá hay cuestiones que lo dice la ley, que no hay mucho para discutir, sí, y falta el contenido moral de que uno tiene que ser muy respetuoso con el hermano inmigrante. Pero no podemos confundir inmigrante con delincuentes, ni tampoco marginalidad con delincuencia, con respecto a derechos que están pendientes, con dar la justa proporción, sin generar la inequidad que aquel que trabaja y espera tener su hogar se ve de repente avasallado con el que acaba de llegar y por el hecho de ocupar y reclamar se le da. Todas esas variables debieran estar dentro de lo que se llama justamente una política nacional. Yo les doy un pequeño ejemplo. Cuando nuestros abuelos llegaron, además de la impronta de Alberdi que gobernar es poblar, había una política inmigratoria nacional donde no solamente te esperaban y te invitaban, sino que te llevaban al lugar donde el Estado ya tenía previsto que te radiques, ya seas un gaucho judío, un inmigrante urbano. Esta idea, de alguna manera peligrosa de suponer de que uno puede absorber todo el déficit de una Latinoamérica, requería un UNASUR, que tuvimos el dominio y el liderazgo, un plan latinoamericano convergente. ¿Cómo es que tenemos tantos tratados entre los hermanos latinoamericanos para ver cómo compramos gasoil, vemos cómo vamos al G20 y no podemos hablar de lo más importante que es el recurso humano y espiritual de la gente y no acordar cómo vas a recibir del otro país donde te sentás con su presidente para decir, mirá, yo te los voy a recibir, tengo una patria extensa y diversa, podemos poblar la Patagonia, podemos llevarlos a un país productor de alimentos a que tenga un enclave rural, ustedes pueden asumir esta parte, nosotros asumimos la otra. Creo que todo ese tipo de trabajo forma parte de ¿qué? Políticas de Estado, leyes, previsibilidad y no demagogia y populismo. No es lo mismo democracia que demagogia y no es lo mismo lo popular que el populismo. La estrategia de tener a la gente hacinada en estas condiciones no es una tragedia. Esto llevó durante muchos años a la esclavitud electoral, donde en lugar de emancipar al otro para que progrese, lo tenés siempre sometido para que te dé su conciencia y su voto a cambio de lo más barato, una prebenda, una chapa, una casilla o un plan. Sergio, ¿usted cree que puede haber un cambio en el rumbo del gobierno luego de la muerte de Néstor Kirchner? Yo creo que sí, que nosotros tenemos hoy una ventana de oportunidad, hay algunas, creo que son algunas, digamos, señales que podrían ser bien aprovechadas en términos de un punto de inflexión. Lo primero que debemos decir es que, respetando un duelo, yo creo que hay que respetar un duelo, que no se puede fijar un tiempo arbitrario, un duelo. Las religiones marcamos tiempos, pero eso es una formalidad. El tránsito espiritual y más de alguien que tiene la gran responsabilidad como tiene la presidenta, tenemos que darle un tiempo y un proceso. Pero al mismo tiempo es importante decir lo siguiente. Todo el poder hegemónicamente concentrado en una sola persona, que era la de Néstor, que no se transfiera a la de Cristina, sino que vuelva a las instituciones. Y pedirle a ella que colabore en esa reparación institucional de la nación para que su figura y su función, que tiene toda la potencia, deje de estar en el lugar hoy de una viuda que recibe eso en herencia y sea una investidura republicana de generar nuevamente condiciones para los tres poderes independientes y que todos nosotros la acompañemos en el liderazgo del Ejecutivo, pero no en el liderazgo de la concentración hegemónica de absolutamente todo lo que hay que definir en términos del futuro de la nación. Recién, cuando hacías referencia a todo lo que te había pasado a vos en lo personal por pensar diferente en algunos aspectos, por haber apoyado determinadas causas, me daba la sensación de que estabas describiendo una sociedad macartista, ¿no? En donde dentro de la comunidad judía, dentro de las instituciones políticas, dentro de los partidos, dentro del gobierno, ¿vos ves realmente que esto pasa en Argentina, que hay miedo de hablar y de exponer cada uno lo que piensa para evitar este tipo de discriminación al otro, al que no piensa como uno? Creo que hay una Argentina eclipsada que todavía no se ve, pero que surge. Es la evolución de una crisis que nosotros tenemos, que es cultural. Nosotros estamos enfermos de valores como sociedad. En este sentido, fíjate que
cambiar la cultura en valores, que es de alguna manera mi vocación. Yo, gracias a Dios, me veo como rabino, que el rabino no es un sacerdote, sino que el rabino es un maestro, que eso también hay que aclararlo. El rabino no está consagrado a un sacerdocio. Él tiene una función docente de inspirar y liderar a su comunidad. Yo hoy soy rabino de la sociedad argentina y no solamente de la comunidad judía. ¿En qué? En esta propuesta, cambiar la cultura en valores para que las instituciones y la vida de las personas mejore. En este punto lo que vos me planteás creo que lleva un tiempo de maduración y de cocción mucho más largo que un calendario electoral y que una angustia existencial. Hay que sembrar aunque no cosechemos. Sí, vos recién decías, soy el rabino de la Argentina, no solamente de la comunidad judía. Después de la pausa te preguntamos si la Argentina lo acepta o si vivimos en un país antisemita. ¿Cómo no? ¿Y por qué eligió ser rabino después de ser bioquímico, no? Farmacéutico. Tras la pausa. Ya volvemos.